Buena. ¿Cómo estamos? Muy bien, dice el doctor Surún Hernández que hay quejas de los trabajadores del área turística. ¿Cuál es la Sí, situación? tiene que haberla porque no se olvide que el impacto mayor del tema de las subvenciones estas han dado en el sector turístico. Hay subvenciones que van del grado hasta de 90 días. Y eso, por supuesto, una gente sin salario, sin entrada, lógicamente está evidentemente golpeada porque ni siquiera tiene perspectiva de cuándo se van a reintegrar a su puesto de trabajo. Perdona, parece que se equivocó. De... Perdóname, Pepe, porque se equivocó Sí. el doctor Surún. Yo creo que él debe aclarar esto, porque tú Sí. estás acabando con Pepe Abreu. No fue Pepe Abreu. Pepe, hermano, ¿cómo tú estás? Sí. Es Pepe Hidalgo, el empresario turístico que recientemente estaba construyendo en el Parque del Este. Esa persona ha sido largamente denunciada como una persona que abusa y transgrede los derechos laborales de los trabajadores del sector turístico. Vamos arriba con Pepe Abreu. Bienvenido y felicitaciones. Hoy estamos en la fiesta del Día del Trabajador. El Día del Trabajador, el día primero y el día festivo del trabajador, que yo creo que no está muy bueno para celebrar. Esta es una situación muy difícil para los trabajadores. Así es leyenda, y gusto en saludar al doctor Surún y a Nayí, Rosendo, Daniel, don Álvaro, Felipe, y decir lo siguiente, ¿verdad? Lógicamente, este 134 años de la conmemoración del acontecimiento del 1 de mayo no encuentra un estado festivo de celebración, porque más de 800,000 personas suspendidas en este momento, y eso es en el sector formal, porque hay que entender que esto repercute también en la informalidad, y esos informales en un número todavía mayor también están suspendidos de poder realizar sus actividades, lo que hace que haya una duplicación prácticamente de la cantidad de personas que está en este momento prácticamente sin hacer nada. Solo 1 millón ya en el sector formal, y en el informal debe ir una suma aproximadamente igual. Don Pepe, en el sector turístico hay un área, un subsector, que es el subsector de los guías turísticos, los cuales tienen una condición especial. ¿Cuál es? Bueno, son empleados freelance, ¿verdad? Pero ellos cotizan en la seguridad, o sea, porque pagan el 10% del impuesto sobre la renta, pero además también se le descuenta el 18% del ITEVIS. Sin embargo, este sector prácticamente hoy en día no tiene un empleador, digamos, que los represente, porque como son freelance, es al que le llame para darle el servicio, para venderle el servicio que ellos le hacen su trabajo. Y como sector freelance no están recibiendo ninguna ayuda tampoco del Estado Dominicano. Son miembros de sindicatos, de federaciones como la CAS. Y entonces, en ese sentido, ¿qué estarían haciendo las centrales sindicales para sectores como el sector guía, que son freelance y que hay muchos en esa misma situación en otras áreas profesionales? ¿Qué se está haciendo para buscar cómo resolver la problemática que se está teniendo en este momento? Vamos a hablar con Pepe Abreu, seguimos con Pepe Abreu. Pepe, continúa con tu exposición, adelante. Sí, que iba a tomarla por donde iba el compañero, hablando del tema de los guías turísticos. Y eso se suma una cantidad de personas, por ejemplo, como los de la banca de apuestas y otros, que ellos, pese a ser trabajadores formales, porque en definitiva ese trabajo de ellos es formal, pero es un trabajo no registrado. No lo tienen en el Ministerio de Trabajo, no lo tienen atendido en la Tesorería de la Seguridad Social. Esa persona, inclusive, nunca se le va a ocurrir ir a buscar una tarjeta de comida, un bono luz, un bono gas. No lo van a hacer porque ellos mismos no se consideran pobres, ni mucho menos. Ellos, en una economía normal, en una situación normal del país, se buscan su dinero como
como dicen frecuentemente, se buscan su dinero, cubren su gasto y viven una vida más o menos honorable, ¿verdad? Digna, dentro de lo que son los trabajadores dominicanos. Ahora, sucede esta pandemia, viene este golpe, y ocurre que ellos carecen de registro, de todo registro, no están registrados en ninguna parte. Entonces, a la comisión esta gubernamental, nosotros precisamente le mandamos una correspondencia de las confederaciones planteando la situación de ese tipo de trabajador. Y ellos se han limitado a seguir los parámetros de la gente aquella a que se le aplica el tema de quédate en casa, ¿entiendes? Que son más o menos los pobres de solemnidad, que no tienen ningún tipo de trabajo, etcétera, etcétera, o el plan fase 1 o fase 2, que es para los trabajadores formales. Entonces, esa franja que usted señala ahí queda prácticamente fuera de todo, y eso es muy peligroso porque esa gente son muchos y se están desesperando. ¿Qué tú le recomiendas al gobierno? Tenemos hasta el día 15 de mayo este estado de emergencia, y yo creo que no es fácil cambiar la situación si queremos seguir controlando de manera oficial el coronavirus, el COVID-19. No es fácil cambiar el estado de emergencia porque hay una serie de medidas que dependen de ese estado. ¿Qué tú recomiendas para la apertura de ciertos sectores de la economía? Yo recomiendo, Willy, que se vaya paso a paso. Tomemos la experiencia de la Z. La Z ha funcionado ahí físicamente y virtualmente, ha funcionado. Hay otras empresas que también lo han hecho. Entonces, yo pienso que hay que ir aperturando por sectores. Ustedes, por ejemplo, en el renglón de ferretería, hablando con este sector, se responsabilizan a cooperar manteniendo la distancia físico-social. Bueno, entonces, vamos a aperturar ese renglón de ferretería. Vamos a aperturar el renglón de la venta de repuestos, también paso a paso, poco a poco. Yo creo que así, de ese modo, se puede ir normalizando. ¿Y la construcción, Pepe? ¿Y la construcción? Y la construcción, lo mismo, porque es condigna la construcción al tema de ferretería, por ejemplo. Y hay que decir algo, Willy. Hay que evitar que sea la gente quien imponga el levantamiento de las restricciones, que sea la gente que le imponga, que se lance a la calle y la imponga. Hay que evitar eso, porque ahí sí sería peligroso, porque entonces ya la autoridad vería disminuido entonces su papel como tal. Entonces conviene eso. Y yo creo que es hora, después de esta semana, de cumplir esta semana ya, comenzar a dar esos pasos. Cumplido estos 17 días, hay que comenzar a dar esos pasos. Pepe. Yo te voy a decir algo, Willy. Ajá. Aquí hay empresas que están trabajando hace mucho porque por su condición tienen que mantener abierta la producción, porque es la que sufre de alimentos, etcétera, a la persona. En esas empresas no hay una cantidad enorme de contagiados. Ahora, ahí se han tomado las medidas de distancia, seguridad, y la gente ha asumido su responsabilidad, porque yo también quiero decir algo, Willy. Detrás de cada uno de nosotros no hay ni habrá un policía para controlarnos. También nosotros tenemos que asumir responsabilidades y medidas de autocontrol, porque a veces la gente quiere como que sea el gobierno que le imponga o que le dicte el mandato y cada cosa que va a hacer, y no necesariamente así. Uno tiene que tomar también responsabilidades. Gracias, Pepe Abreu. Tú tenías una pregunta más. Adelante, doctor. Pepe. Él está ahí en la línea. ¿Está en la línea? Sí. Mira una cosa, Pepe. Nosotros hemos recibido cientos de denuncias referentes a abusos que están padeciendo los trabajadores formales dominicanos por parte de sus empresas, esencialmente en la zona este, en las zonas francas, donde en algunos casos los sorprendieron en su buena fe, los pusieron a firmar contratos de suspensión, no les están pagando los salarios, están en una situación de desesperación,
no les están pagando la bonificación a los empleados del sector turístico. Y ante esa situación, ¿qué ha pasado con el movimiento sindical? Aquel movimiento sindical que puso a temblar a Trujillo, que puso a temblar al doctor Balaguer, que puso a temblar el gobierno en los años 80, 90. ¿Qué ha pasado con el sector sindical que no lo siento activo en esta situación? ¿Cuál es la explicación? Mira, nada de cómo fue, pero el movimiento sindical está muy activo, pero muy activo. Lo mismo que ustedes reciben en el colegio, lo recibimos nosotros como movimiento sindical. ¿Qué estamos haciendo? Con nuestro cuerpo de abogados, actuando frente a ese caso, porque es la alternativa que nos queda, ¿me entiendes? No podemos poner en un paredón a esos patrones y fusilarlo, tú ves, que fuera lo ideal, pero no podemos hacerlo, tú ves. Entonces, estamos haciendo lo mismo, bueno, haciendo procedimientos, sometiendo y advirtiéndole a muchos empresarios que tengan cuidado, porque esos abusos se pagan caros, tienen sus costos, y que después no se queden. Hay gente aquí que sin calificar sus empresas, porque no están en ese renglón, para dictar subvenciones, la han hecho, ¿tú entiendes? Entonces, ahí el Ministerio de Trabajo también tiene que desempeñar su rol. Clínica privada, por ejemplo, ellos no están en ese renglón y procedieron a suspender a las enfermeras, a los de servicio al cliente, a una serie de empleados de clínica privada, cuando ahora mismo las clínicas privadas deben estar repletas de pacientes. Entonces, ¿cómo van a estar suspendiendo personas? Y lo están haciendo, tú ves, sobre todo con las personas de más edad. Entonces, pedimos al ministro de Trabajo, inclusive, mediante un listado que le suministramos, que esa suspensión de la clínica privada no la autorice, porque cuando la suspensión no es autorizada, usted sabe, Surún, es ilegal. Que tienen que pagarle el salario al trabajador tal y como si estuviera laborando normalmente. Bueno, definitivamente hay mucho trabajo que hacer en el sector laboral de derechos de los trabajadores y definitivamente el trabajo que ustedes tienen es bastante fuerte. Gracias a Pepe Abreu por esta participación en el Gobierno de la Mañana, emisión especial.